¿Qué tal, queridos amigos? Siguen dándose golpes por un lado y por otro. Y parece que el gran árbitro, el Instituto Nacional Electoral, va saliendo bien hasta ahora. También que ya hay quienes señalan a Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del INE, como un viable candidato a la presidencia de la República, aunque no se establecen partidos. No está impedido para hacerlo. El hecho es de que el propio Córdoba Vianello ha dicho que él prefiere la academia por ahora, pero va a ser tan intensa la petición que a lo mejor se olvida de la academia. Por lo menos es lo que calculan algunos que creen que es una figura que puede enfrentar con éxito a toda la marisma, por decirlo de alguna manera, de López Obrador. Pero, mientras tanto, empiezan a ocurrir movimientos de ajedrez. Por ejemplo, el Verde está coqueteando con el PAN, lo cual coloca al presidente López Obrador en una tesitura muy complicada, porque sin el Verde no alcanza la mayoría, no digamos calificada, ni la absoluta, y entonces tendría que retroceder en cuanto a sus aspiraciones de lograr consensos totales para las reformas constitucionales que se propone. Y está apurado ya empieza a apurarse para meter las reformas necesarias antes del 1 de septiembre, cuando comienza la próxima legislatura, a ver cuáles saca. Y este momento pues es riesgoso para el país, porque todavía mantiene esa mayoría que necesita en la actual legislatura. Ya no la tendrá en la próxima, y entonces está a rompetambores. Pero mientras esto ocurre, se da el caso de que las impugnaciones, como decíamos ayer, pues son bastante tranquilas, no se ven resultados serios en contra de los hechos lamentables del domingo 6 de junio, en Tijuana, en Mexicali, en Hermosillo sobre todo, en la zona dominada por el gran cártel del Pacífico, el cártel de Culiacán, etcétera, etcétera. Salvo en el caso de Campeche, no hay impugnaciones mayores que puedan predecir que se llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal como última instancia. Y las decisiones de este tribunal, ya saben ustedes que son inatacables, ya no hay posibilidad de irse a la Suprema Corte de Justicia, ni mucho menos. En la Suprema Corte de Justicia tienen otras prioridades, como por ejemplo resolver si es constitucional o no la pretendida prórroga del presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que parece que es uno de los hermanos Lelos. No se ha dado cuenta de que es constitucional a estas alturas de su desempeño como jurista, y está sometiendo a consulta si se queda o no. Ya las voces nos dicen que no se va a salir con la suya y que este será un golpe más al presidente López Obrador, y sobre todo un golpe a quienes pretenden usar un poder como la Suprema Corte de Justicia por encima de la ley. Esto va a ser muy interesante cuando finalmente desemboque en una decisión. Pero por ahora la situación política está causando estragos en cuanto a la cuestión económica también, en donde ya empiezan a verse vaivenes muy señalados de irresponsabilidad administrativa. La salida de Arturo Herrera es un símbolo de que en el Banco de México pretenden dar continuidad a políticas que no han sido eficaces. Y la llegada de Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda revela que no piensa el señor López Obrador cambiar en un ápice su política financiera, que no ha dado resultados. Como ustedes saben, nadie tiene resultados. Es hora ya de que
los que apoyan a López Obrador piensen claramente hacia dónde está llevando el destino del país este personaje que, aunque votado democráticamente, ha confundido la democracia con la posibilidad de hacer lo que le venga en gana, más allá de si tiene o no razón y más allá de si lo ordenan o no las leyes fundamentales. No olvide, López Obrador, que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está específicamente ordenado. No pueden absorber otras funciones. Los ciudadanos, en cambio, podemos hacer todo aquello excepto aquello que nos está específicamente prohibido en las leyes. Esta es la diferencia entre el funcionario y el ciudadano. Esta es la diferencia entre el presidente López Obrador y nosotros, los que formamos la sociedad. Y mal hace el presidente en seguir insistiendo en esa mordaz crítica contra la clase media. ¿Qué se propone? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué se propone? ¿Elevar los rencores? ¿Enconar más los radicalismos? ¿Provocar que en su caso aquellos que se dicen apoyadores de López Obrador, los aduladores y también aquellos que dentro de la miseria creen que deben corresponder generosamente a los bonos que reciben con su voto, todos estos que forman parte de la clase baja puedan enfrentarse a la clase media, a la burguesía, a la pequeña burguesía, como la llamaba Marx, diciendo que no era esta la que explotaba a los trabajadores, sino los de la clase alta, muy alta, a los que pertenecen personajes como los que son latifundistas en Palenque, Chiapas, por ejemplo, por señalar un caso que es muy visible en el México de hoy. Porque ¿dónde se coloca López Obrador? Pareciera que de verdad quiere una guerra civil, quiere que la clase media se sienta tan afrentada que tenga que defender sus derechos a golpes de bayoneta o de riflazos o de quién sabe qué. Y entonces aparece aquí un escenario catastrófico. Los narcos apoyando al gobierno, ya saben ustedes que los narcos se portaron muy bien durante las elecciones, según dijo el presidente. Los que no nos portamos bien, los que somos unos miserables, somos los periodistas. Los periodistas somos peores que los narcotraficantes. Los empresarios que no lo apoyan son peores que los narcotraficantes, son los delincuentes de cuello blanco. Habla de los delincuentes de cuello blanco como si todos los empresarios que no lo apoyen lo fueran. Bueno, pues si así es, que haga en cada caso una averiguación, una indagatoria, para que la supuesta Autónoma Fiscalía General de la República actúe y vaya en consecuencia con los debidos procesos contra cada uno de los defraudadores. Otra cosa sería cínico, sería una hipocresía y una enorme irresponsabilidad. Pero si sigue fustigando a la clase media con su discurso, está provocando que se vaya incendiando el país, que vaya habiendo más encono, más rabia entre los que menos tienen contra los que tienen a lo mejor alguna propiedad pequeña que les permiten tener una vida más desahogada que los pobres que necesitan de los bonos bimestrales del presidente para poder sobrevivir y de las remesas que envían algunos de sus parientes desde el exterior a México y que están rompiendo récords dentro de lo que yo llamo la economía de la miseria. Las remesas como punta de lanza del equilibrio nacional. Qué triste que tengamos un presidente con esta mentalidad de choclo, con una mentalidad que no es coherente en ningún tipo de ideología,
Yo la llamo el López Obradorismo marxista, porque no es primero el marxismo, sino es primero las ideas de López Obrador y después alguna colita de marxista. Pero más bien se parece cada vez más a los dictadores de derecha. Por ejemplo, a Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Este sinvergüenza, este tirano sanguinario, es ahora un referente porque no olviden ustedes que dijo aquello de que si en España hay la mitad de los españoles que siguen la República, pasaré sobre ellos para que haya paz en España. Pues por el estilo está el señor López Obrador, van a pasar por encima de la clase media que conforma el 40% de los mexicanos. Esto es lo que quiere López Obrador, una guerra civil, porque la está provocando con su discurso diario, con sus mañaneras absurdas, y además abraza con cariño enorme a Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, a quien se despidió con mariachis porque ha dejado de tener sus conferencias nocturnas, cuando vuelve otra vez el COVID a retomar un rumbo hacia el alza. Cuando ya se tienen, pues oficialmente 240,000 muertes, pero extraoficialmente las muertes se sitúan entre 850 y 900,000 muertes. Este es el legado de López-Gatell. ¿Cuándo se va a aplicar la justicia contra este personaje? ¿Cuándo se le va a abrir una indagatoria seria? ¿Cuándo va a comparecer ante el Congreso para que explique por qué mintió en más de 400 conferencias diarias sobre los números de la pandemia, sobre la mala administración de la pandemia, sobre el hecho de que México es la nación con un mayor número de muertos y desde luego indiscutiblemente con la mayor letalidad del planeta? Esto es lo que tiene que explicar López Obrador y su otro López. No nada más despedir con mariachis y aplausos a un sujeto que decepcionó por su actitud y su actuación a muchos, millones de mexicanos. Yo no sé, pero si hay justicia en este país, no puede pasarse por alto la terrible, la brutal, la tremenda mentira de López-Gatell sobre las muertes de la pandemia y sobre el alto grado que alcanzó en nuestro país y que sigue alcanzando. Ahora que ya terminaron las conferencias, dando la impresión de que la pandemia terminó. ¡No! Está repuntando, por desgracia. Hay 9 entidades en donde los números señalan una línea roja ascendente. Y esto también es un crimen. ¿Qué quiere López Obrador? ¿La guerra civil? ¿De verdad piensa que es posible en este tercer milenio iniciarla en un país como México? Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.